Hola, buen día. Hoy tenemos un vivo muy pero muy especial porque se va a conectar mi amiga Isabel, que ella tiene un centro de belleza holístico ahí en Buenos Aires, específicamente en Lanús. Así que vamos a esperar que se conecte y nos va a contar un montón de cosas sobre su vida, sobre su edad, que cuando ustedes la vean van a decir, nah, o sea, realmente lo que hace funciona. Me encanta porque ella es un fiel testimonio que lo que ella hace funciona. O sea, no es que te vende fruta ni nada por el estilo. O sea, lo que hace funciona. Así que vamos a esperar que se conecte. Igualmente los voy saludando, cómo arrancan la semana, cómo arrancan su lunes, qué están haciendo. ¿Se me escucha bien? Imagino que se debe notar que estoy como yo recién levantada también. Se me escucha perfecto. Ahí Mike. Y ahí se conectó Isa. Isa, ¿cómo estás? Mándame por favor la solicitud o te la mando yo. Ahí está, view request. Ahí le damos la bienvenida a Isa, que está por entrar. Ya entró, pero ahí está. Hola Noé, Te aplaudimos, Isa, ¿cómo estás? hola, muy bien. Buen día. Buen día, ¿cómo te levantaste hoy? Sí, y súper entusiasmada. La verdad que estoy súper feliz de estar acá en este espacio con vos. Gracias. Yo también estoy súper emocionada de que estés acá compartiendo, porque recién le decía a las personas que tú nos vas a contar sobre cuántos años tenés y demás, y que absolutamente no tenés esa edad, que en realidad siento que es algo que vos decís para no sé por qué, pero que realmente lo que vos haces se refleja o sea, vos reflejás tu negocio, o sea, y eso es increíble. No sé, viste que hay gente que vende fruta y decís, no, y ella no refleja, pero vos reflejás lo que haces, y eso la verdad que me encanta. Así que Isa, Bueno, muchas contanos todo. gracias. Bueno, yo soy cosmiatra, cosmetóloga y esteticista. Ajá. Y bueno, lo que hago es belleza, pero en el último tiempo, a través de situaciones que fueron sucediendo en mi vida, Ajá. fui dándole como un nuevo sentido a la belleza. Ok. Entonces, todos los tratamientos de estética que hago empiezan a tener un sentido nuevo y a través de mi experiencia, de lo que fui transitando, empecé a conectar con la belleza desde un lado que no es tanto de lo exterior, sino conectar con la belleza interior y así poder exteriorizarla. Ok. La gente seguro que se va a preguntar qué es eso que te pasó, que vos haces que empezás a ver la belleza desde adentro y la reflejás por fuera, porque la seguimos viendo igualmente también por fuera, pero es como que desde el trabajo que también haces interno se refleja afuera. Así que me voy a meter en modo chusma y te voy a preguntar qué fue lo que pasó en lo que puedas contar, ¿no? Para que las personas Sí, sepamos. bueno, un poco fue un proceso desde toda la vida, o sea, desde muy chica, de joven, empecé estudiando cosas que tenían que ver con la espiritualidad, metafísica, cosas que tenían que ver con el desarrollo, el autoconocimiento y la espiritualidad. Pero siempre lo vivía a un modo más como personal, más íntimo mío. Entonces era algo como más la forma de vivir la espiritualidad y conmigo, para mí. Eh, bueno, en ese momento yo era muy joven, cuando arranqué con la estética tenía más o menos 21, 22 años y ahora tengo 50, entonces no me preguntan si me dicen, hoy estoy un poco más, como que me maquillé un poquito para salir en el vivo, pero en realidad la gente que me ve cotidianamente me ve prácticamente como a cara lavada, solo me pongo un poquito de labial, pero incluso no tengo base puesta, me maquillé un poquito los ojos, pero no tengo base, entonces no me tapo. Eh, y bueno, ese no me tapo tiene mucho que ver, siempre todo lo que digo lo digo siempre en todos los sentidos. Ajá. Eh, bueno, yo vivía, como te decía, todo desde la espiritualidad, desde algo más privado, más para mí,
pero bueno, cuando fueron sucediendo distintas cosas, lo más importante que fue en los últimos años fue cuando falleció mi mamá. O sea, vivir el proceso de enfermedad de mi mamá, que tuvo fibrosis pulmonar, y bueno, su etapa ya más difícil de la enfermedad, la etapa final, y luego su muerte hizo un proceso en mí de tomar conciencia y de valorar cuando el cuerpo funciona bien. Porque yo contaba a mi mamá, incluso lo cuento en mis reels, hablo de esto. Yo veía a mi mamá que tenía problemas con la oxigenación, ¿no? Ella respiraba, pero sus pulmones no absorbían el oxígeno. Pero todo su cuerpo físico funcionaba bien, motrizmente mi mamá estaba bien, mentalmente estaba muy bien, pero ella cuando respiraba no oxigenaba bien. Entonces eso le impedía que pudiera hacer las cosas más simples de la vida, ducharse, vestirse, porque pasar la manga y hacer este movimiento le provocaba tos porque ya no recibía oxígeno. Entonces, cosas simples y cotidianas para ella le impedían respirar. Entonces, bueno, eso me hizo conectar y tomar conciencia de lo que sí funciona bien, y cuando estamos bien, cuando estamos saludables, empezar a expresar la gratitud por el cuerpo, por la vida, por lo que sí tenemos y no tanto por lo que nos falta. Porque además en ese momento mi mamá me lo estaba enseñando con su propio ejemplo, porque ella siempre mantuvo una actitud muy positiva ante la vida, hasta el último instante. Entonces, esto me hizo como un sacudón y una toma de conciencia muy, muy, muy fuerte, que me llevó tiempo también procesarla. Además que luego, bueno, vino el fallecimiento y entré en proceso de duelo. Entonces también me metí muy muy para adentro, y ahí también fue como también un proceso muy muy fuerte mío de conexión también con ella desde otra manera, y con la vida, y con retomar con las actividades que me llevó un buen tiempo. Cada uno tiene sus procesos para todo, y en el caso de duelar también, bueno, yo hice un proceso diferente, muy mío. Y bueno, eso fue, digamos, como el principal que hizo que tomara la belleza desde otra manera, por esta cuestión de lo físico. Ya no me centraba tanto en una cuestión externa, sino en conectar con la belleza desde lo interior. Y esto me hizo darme cuenta también de que cuando conectamos con esa belleza interior, eso se empieza a reflejar en el exterior. Pero también en mi proceso de duelo, es lo que cuento en los reels, también se notaba en mi piel cuando yo estaba mal, cuando estaba triste, o sea, las expresiones, uno hace como la expresión del puchero, ¿no? Como que esto y salen estas típicas linitas que le dicen las de marioneta. Bueno, eso lo empecé a ver, lo notaba, pero también lo hacía consciente. Yo empezaba a darme cuenta de lo que me estaba pasando, y también darme el permiso de sentirlo y de vivirlo, ¿no? Entonces, decir, bueno, está bien, me está afectando en lo externo, pero también internamente yo estaba sufriendo mucho ese duelo, y también acompañar a los que sí estaban, mi papá, que también tiene edad, es muy mayor, los que sí estábamos, mi hijo, que prácticamente, o sea, siempre lo cuidaba su abuela cuando salía del cole, le ayudaba con las tareas. Entonces, estar lo mejor que uno puede presente, pero también estar para uno mismo. También me di cuenta de eso, que antes no me daba cuenta, de poder estar para uno, tomarnos nuestros tiempos, mimarnos, abrazarnos, ser amables con uno mismo en nuestros procesos, ¿no? Porque a veces, en mi caso, tenía la tendencia más a criticarme, a autoflagelarme mentalmente con las palabras. Entonces, mucho la crítica de buscar la perfección, y bueno, en ese momento me di cuenta de que tenía que hacer más
más o menos crítica conmigo y tomar eso, el proceso con más amabilidad y abrazarme a mí misma, ¿no? De decir, bueno, esto de conectar con la adulta, ¿no? Que soy. Ese fue el gran, digamos, aprendizaje que me dejó mi mamá y luego, bueno, conecté de otra manera, de encontrarla en otras cosas, de sentirla incluso vibracionalmente de otra manera. Bueno, y ahí ya empecé como a salir yo también, ¿no? A salir de otra manera, a conectar con la alegría, a empezar a disfrutar las cosas de otra forma. Y luego también una de las cosas que me pasó, pero ya después como un año y medio después, fue una caída que tuve, que me caí bajando la escalera en mi casa, en el edificio, como vivo en una planta alta. Me caí bajando los últimos escalones, los bajé como los tres últimos como si fuera uno solo, caí directamente en el piso. Entonces me esguincé, pero después, semanas después, apareció una fisura en el peroné. Entonces eso me llevó, por indicación médica, 6 semanas, 3 semanas por el esguince, y luego cuando descubrieron la fisura me dieron 3 semanas más de reposo absoluto, de no poder pisar. Y esa quietud física me llevó también a mucha reflexión, de buscar a ver para qué me estaba sucediendo eso. Entonces dije, bueno, sentía que, bueno, al principio fue todo un proceso, dije, ay, no puedo hacer nada, y bueno, la palabra nada me disparó un montón de pensamientos, porque dije, bueno, la nada no existe, entonces dije, bueno, acá algo va a salir, y empezó todo también un proceso mental y también interno, en el cual empecé a darme cuenta de muchas cosas. Y de ahí surge una formación holística que hice, empezar a fusionar la belleza con esto, con lo interior. Así que bueno, fue, digamos, como procesos de vida que fueron moldeando y que siguen en proceso, ¿no? Porque uno siempre está aprendiendo y está transformándose. Isa, yo levanto la manito si te pregunto. Sí. Vos, antes de que pase esto de tu mamá y que pase esto de que te caes de los 3 escalones y que tenés que estar en reposo como 6 semanas, o sea, quieta, no podemos hacer, bueno, no podemos hacer nada de lo que veníamos haciendo antes. ¿Cómo veías la belleza? ¿Qué era la belleza para vos? ¿Cómo la tratabas? Claro, yo recibía consultantes que lo veían desde lo externo, muy desde lo externo, como que la gente, tanto desde las adolescentes que capaz que vienen por un acné o por los puntitos negros o por tener un poco de grasitud en la superficie y les molesta, ahora están muy las adolescentes, incluso las niñas ya empiezan con el cuidado del skincare. Pero bueno, siempre desde venía tratándola, no desde mí, porque yo siempre lo veía un poco más integral, pero para mí, como te decía. Pero la trataba de acuerdo a la consulta que venía de la persona y cuál era lo que le estaba pasando, siempre externamente. Entonces, un adolescente venía porque tenía granito, porque tenía un puntito negro o porque tenía grasitud, oleosidad en la zona del centro facial, la zona T. Después ya un poco las de 20, 30 quieren empezar a hacer algo preventivo, las de 40 ya se empiezan a preocupar porque empiezan a aparecer líneas de expresión, y las de más edad ya quieren retroceder el tiempo atrás y borrar todo. Pero muchas veces las que tienen más edad no hicieron nada en toda su vida. Entonces quieren resultados como mágicos en la primera consulta. Entonces también eso me llamaba la atención y a veces resultaba como frustrante porque, bueno, a veces cuando me ven a mí, claro, yo empecé desde muy joven porque me dediqué a esto ya de manera profesional y ya lo hacía conmigo, pero bueno, a veces pasa eso de que viene una persona y capaz que quiere, siempre el inicio de un tratamiento es la limpieza facial para después hacer tratamientos donde vamos a
colocar activos, distintos, según el enfoque que se le da, lo que está necesitando la piel, pero siempre el inicio es la limpieza de cutis. Y también a mí me sirve como diagnóstico de piel, porque yo ahí la voy conociendo, voy viendo cómo reacciona, incluso a las maniobras, al tratamiento. Entonces siempre lo veía así, desde lo que requería la paciente. Pero bueno, cuando yo empiezo a fusionar todo esto y a ver qué es lo que está sucediendo internamente, que la piel lo empieza a manifestar, la piel, el cuerpo, la vida, porque a veces en una consulta por un facial surgen otras cuestiones y también lo vamos charlando en el facial y vamos conversando. Y surgen reflexiones o el darse cuenta de algo. Entonces, ahora, antes era muy desde lo externo, pero ahora buscamos, mientras vamos trabajando la piel, colocando cremas, haciendo un masajito o usando alguna aparatología, pero vamos conversando y vamos un poquito más a lo profundo a ver qué cosas sucedieron en el último tiempo o en los últimos años. Y ahí nos vamos dando cuenta, de repente surge por qué hay manchas en la piel, por qué hay un melasma, por qué hay un brote de acné en otra edad que no es la adolescencia, por qué capaz que en otra parte del cuerpo, porque a veces vienen y dicen, me duele eso o me está pasando esto. Entonces, charlando va surgiendo qué sucedió en el último tiempo y ahí vamos viendo coincidencias y empezamos a tomar conciencia de cómo estamos afrontando determinada situación o qué nos pasa, qué estamos transitando. Manito, cuando vos decís esto de que hiciste lo de la terapia, lo de lo holístico, ahí es que te enseñan cómo empezar a conversar con las personas y hacerle mejores preguntas para entender la historia, porque no es solamente que decís, qué sé yo, bueno, tuve un malestar estomacal y es por eso que ahora mi piel está reaccionando. Cuando vos decís que empiezan como a mirar más hacia adentro, son cosas físicas o cosas emocionales que fue viviendo la persona o situaciones y demás que están afectando hoy su espalda, quizás porque está súper contracturada, su cara que refleja granitos y toda esa clase de cosas. ¿A qué te referís exactamente? Sí, puede ser todo tipo de situaciones que suceden en la mujer, puede ser transitar la menopausia, puede ser Ah, el nido vacío, por ejemplo, viene una señora por un melasma, quiere hacer un peeling, un tratamiento despigmentante, sí. pero cuando empezamos a hablar, a ella le había pasado en el último año y medio muchas cosas. Había fallecido su mamá Ah, y habían, un hijo se fue a vivir al exterior y el otro se independizó, se fue a vivir solo. Entonces estaba transitando toda esa situación que para ella era un montón y cuando empezamos yo le hago preguntas, ¿cuándo empieza a mancharse? Y cuando mi mamá empieza a enfermarse, empieza una manchita tenue. Y después cuando empezó a notarse más. Y sí, al año siguiente, cuando ya estaba de duelo, y después, y entonces, claro, cuando empezamos a ver esas coincidencias, no solamente lo tratamos con el tratamiento estético, con lo que hacemos en la estética, sino el darse cuenta, el poder observarlo. Cuando la persona lo observa, empieza a suceder algo como mágico, como eso, darse cuenta y empieza a tomar conciencia y solo a veces empieza como a resolverse. A veces hay que hacer ejercicios, a veces hay que escribir, a veces hay que meditar, y también conectar con uno mismo, ¿no? Porque a veces no sabemos ni siquiera qué nos gusta o qué nos hace bien, ¿no? O qué estamos necesitando. Entonces, bueno, son distintas, sí, vamos preguntando a ujú. modo de charla, ¿no? La persona capaz que a veces ni se da cuenta de que, o sea, simplemente estamos conversando como cuando uno va a la peluquería, ¿no? Que Claro. uno va a la peluquería pero bueno, va surgiendo así, el, solo con la conversación va surgiendo. Me gusta porque el otro día hablábamos en el vivo del sábado que por qué las personas vamos a las peluqueras, a la masajista, a la cosmiatra, a la tatuadora y demás y le contamos nuestros problemas, cuando quizás no son personas que
a nivel, digamos, universidad y esas cosas no tienen como un título, que no son psicólogos como para darte una respuesta. Pero en realidad vos con toda la preparación que hiciste, sí podés guiar a la persona, porque vos decís esto de ejercicios de agradecer, de reconocerse, de hacer meditación, y lo más lindo es que son todas cosas que vos hiciste primero en vos. Ujú. Entonces la persona ve también en tu rostro como diciendo, wow, esta persona pasó un proceso de duelo, pasó el proceso de su pie que se lastimó, de tener que parar, de tener que dejar cuidarse también, porque me imagino que también en todo ese proceso aprendiste a que te cuide alguien más, a poder delegar también las cosas. Y cuando las personas van con vos a hacerse algo en la piel, también están delegando su cara en vos, se están dejando cuidar, y tener unas manos como las tuyas y alguien que realmente le importa, porque a vos no solamente te importa que el resultado afuera sea bueno, sino que la persona salga bien, salga contenta, o sea, salga con una realización dentro de tu consultorio que diga, wow, pude darme cuenta que quizás las manchas empezaron cuando mi mamá empezó a estar mal, se agrandaron cuando mi mamá ya se fue y empeoraron un poco cuando mi hijo se me fue al exterior, cuando el otro se independizó. Y quizás la persona estaba tan en mirar para afuera que nunca se daba cuenta cómo la afectaba para adentro. Ujú. ¿Hay alguna persona que haya vuelto a tu consultorio y te haya dicho, Isa, la verdad que lo que hablé contigo hizo que mi vida cambiara? O sea, que fue un antes y un después entrar y conocerte en tu consultorio. Sí, casualmente, bueno, la semana pasada vino es una señora que ya venimos haciendo tratamiento y bueno, empezamos a profundizar un poco más y también hicimos un tratamiento de peeling, de luminosidad, pero le dimos digamos, ese sentido holístico. Y bueno, inmediatamente, en el momento, la cara súper iluminada, estaba súper contenta, pero luego me mandó un mensajito y me dijo, me encantó, me hizo mucho bien y me expresó eso, de que no era solamente algo externo, sino que tenía que ver con lo que habíamos hablado y lo que se dio cuenta. Wow. ¿Y cómo te hace sentir eso a vos? Me encanta porque me hace feliz, eh, pero también me da como mucha paz, porque yo venía, con todo lo que me venía sucediendo, estaba también haciendo una transformación y necesitaba también, a veces uno todavía no lo tiene definido, no lo tiene claro, ¿no? Entonces, estas situaciones me hacen sentir que voy por el camino, que estoy en el camino, que es por acá. Me da mucha felicidad y es para mí también, porque no es solo para la persona, no está tan enfocado en el otro, si bien es para que se sienta mejor, pero a la vez es como todo un ida y vuelta, ¿no? O sea, ese bienestar que ella siente, a mí también me hace mucho bien porque me llena, me da mucha gratificación y además me da la certeza de que es por acá. Wow, me encanta eso, me encanta que las personas vuelvan a contarte lo bien que se sienten, te manden el mensajito, o sea, me encanta cuánto las personas te valoran. O sea, que no es simplemente, oh, me limpió la cara y ya está, sino que es también una persona con la que pude charlar y que tuvo algo para, o sea, una herramienta, porque las personas no se van con las manos vacías, a ver, se van con la cara increíble, pero también se van con algo para hacer y creo que eso ayuda bastante, porque a veces uno dice, bueno, ok, ya me di cuenta de esto, ¿y ahora qué? En cambio, Claro. contigo, con el ejercicio de meditar, qué sé yo, o de agradecer, o de escribir lo que uno va haciendo y demás, es como que se llevan algo bueno para hacer. ¿El resto de las personas que trabajan con vos también son así? Sí, ¿O la gente solo reserva contigo, no? Yo quiero con Isa, quiero con Isa, quiero con Isa. ¿Cómo sí, lo también, manejas? sí, a veces pasa, y no solo pasa, o sea, no es solo quiero con Isa, a veces pasa que también sienten afinidad con alguno de los otros profesionales, pero sí, sí, tenemos el mismo sentido del holístico, capaz que no tanto así como este enfoque que le doy yo puntualmente, pero sí tienen como una visión más integral de la persona, Me gusta. del O sea que, paciente. digamos que el equipo completo está alineado. Sí, totalmente. Bueno, eso es bueno porque uno puede quizás, si vos estás ocupada, ir a atenderse con alguien más e igual uno se va a sentir igual de bien. Sí,
sí, sí. Eso me encanta. La otra vez cuando charlamos un ratito antes de hacer el vivo, vos me mencionaste algo del tema del proceso de menopausia. Y cómo Ujú. uno, como vos que estabas o estás en el proceso, no recuerdo muy bien, empezaste a entender también los ciclos de la mujer con respecto a los tratamientos de belleza. ¿Querés contarnos un poquito de eso? Sí, bueno, a mí me pasaba que yo de jovencita entrenaba mucho, ahora está muy de moda la onda fitness, todo eso. Yo lo hacía ya también, a los 19, 20 años había empezado mucho entrenamiento de trabajar con aparatos y peso, y iba a un deportólogo, me daba la orientación de la alimentación, ahí conocí a mi marido en el gimnasio, entonces estábamos muy en esa onda. Y claro, en ese momento hacíamos dieta, ejercicio, tanto como para desarrollar el músculo como para cuando teníamos que hacer la etapa de marcación, de Sí. definición. Y bueno, en ese momento era así, dieta, ejercicio, resultado. Y Sí. claro, yo a veces cuando veía en el gabinete gente que venía para modelación, para reducción y ya estaban en otra etapa, eh, yo decía, no puede ser, si o no está haciendo la dieta, no está haciendo ejercicio, algo está fallando. Entonces, bueno, a veces sí me lo confesaban y suele seguir pasando dentro de la cabina que me dicen, ay, no pude, me tenté con una Ujú. torta o me comí, no sé, la pizza y bueno, somos humanos. Claro. Pero bueno, a veces me pasaba eso, que yo no entendía ese proceso porque todavía no lo había vivenciado por mí misma. Entonces, cuando yo, bueno, el primer cambio hormonal y corporal que tuve fue cuando quedé embarazada, cuando fui Ujú. mamá, ya ahí fue diferente. Después, cuando empiezo en la etapa de menopausia, que coincide cuando mi mamá empieza su etapa de enfermedad más complicada, y yo ahí no tomaba mucho registro de lo que me estaba pasando, sí notaba que el ciclo no venía tan regular, eso lo notaba, a veces me daba cuenta de los calores, pero estaba tan enfocada en la atención hacia ella que no lo, no me detenía mucho en eso. Entonces sí, después de que ella fallece, ahí empiezo a darme cuenta que, bueno, empiezo a tomar bien los ciclos, cuando venía, cuando no venía. Eh, y lo que sucedió en el proceso del duelo también es que empecé como a retener mucho líquido y kilos, que ahí también entendí esto de que hablaban de los kilos emocionales, ¿no? Entonces, de repente, en cuestión de 3 meses, subí como 20 kilos y después costaba muchísimo bajar gramo por gramo. Entonces, capaz que yo siempre era de hacer actividad física, ya no hacía tanto aparatos, pero me gustaba hacer spinning, me ayudaba mucho para descarga a veces en procesos que tuve un poco de ansiedad o que estaba estresada, me ayudaba mucho el spinning para descargar. Entonces, bueno, lo hacía seguido, a veces todos los días, de lunes a sábado, pero me daba cuenta que no funcionaba como cuando era joven, era totalmente distinto. Entonces ahí empecé a entender todo esto, tanto de la parte emocional, de cómo uno puede retener como capas, eh, y a entender también la parte del proceso hormonal de la mujer en la etapa de la menopausia, donde ya mi 2 más 2 4 no funcionaba. Eh, entonces, bueno, también ahí empecé a entenderlo de otra manera y a verlo de otra manera también con las consultantes, ¿no? Bueno, yo ya logré bajar 10 kilos. Wow. También modifiqué el tipo de actividad física porque para esta etapa se recomienda más ejercicio de fuerza y yo hacía spinning, hacía aeróbico. Ajá. Entonces, bueno, modifiqué, hice algunas adaptaciones. También empecé a conectar más con la naturaleza, con el ritmo del sol. Descansar bien es fundamental, dormir una buena cantidad de horas es muy importante, que sean de noche en lo posible, entonces también poder ver el sol al amanecer, un rato al mediodía y el atardecer ayuda mucho a regular el ritmo circadiano.
Entonces, Sí. bueno, todas estas cosas, estos ajustes, hacen de que también naturalmente de a poco se va regularizando el cuerpo, el organismo. Pregunta. Cuando Sí, vos decís esto de los kilos emocionales y que justo el tema de tu proceso de menopausia arranca en la parte que ya tu mamá estaba en la parte más dura del proceso, ¿no? ¿Vos te alimentabas mal? Porque la gente a veces dice, yo no sé por qué me aumenté de peso y no se da cuenta que también está viviendo un proceso que no le permite a su cuerpo digerir la poquita comida que recibe, porque a veces muchas mujeres decían, pero no estoy comiendo nada y igual me engordé toda y estoy toda sí. hinchada y no sé qué hacer y encima en el trabajo me tratan mal y a mi mamá o a mi pariente o la persona que esté justo cerca nuestra le pasa esto y la persona no se da cuenta que, hey, necesitas parar, en realidad hay algo emocional. ¿Querés explicarnos más esto de los kilos emocionales? Sí, a mí me pasaba que ya desde el estilo de vida de mi familia, de mis padres, siempre era comer muy saludable, ¿Ves? casero, todo súper natural, incluso hasta cosechado de casa, Wow. porque eh, mis padres, los dos son de plantar, de cosechar, entonces, no, comer comida saludable, todo casero, incluso nos habíamos dado cuenta, una anécdota que nos quedó de esa época que no nos habíamos dado cuenta, pero me lo dijo mi hijo, es que estuvo muchas semanas cuando llevaba la viandita, la comida para el colegio, que eran 2 días en ese año, 2 días que tenía que almorzar en el colegio, llevaba tarta de calabaza, porque se los había, no sé, no te puedo explicar porque como estaba en el duelo y había cosas que no sé por qué sucedían así, pero se nos dio a mi papá y a mí de hacer la tarta de calabaza y hacíamos más cantidad, las porcioncitas, las tartitas individuales para que llevara al Sí. colegio, pero también nosotros comíamos en casa y las que hacíamos de más las frizábamos para que le quedara para que llevara. Y bueno, a él le gustaba, yo un día la compré hecha casera en un lugar de acá cerca, y le gustó y entonces dijimos, la vamos a hacer nosotros, Okay. la empezamos a hacer. Y bueno, no, comer saludable, comíamos saludable. Bueno, mi hijo después me dice que llegó un momento que se hartó de la tarta de calabaza y bueno, después buscamos variantes. Pero comemos casero, muy saludable, lo más natural posible, pero sí tenía que ver con un proceso emocional mío en el Claro. que necesitaba como capas de protección, meterme, estaba muy metida para adentro. En ese tiempo me tuve que instalar en la casa de mi papá Ujú. porque como él ya también es grande y la verdad que con mi mamá se conocían desde los 14 años, entonces fue toda la vida y bueno, en su proceso de duelo estaba transitando como una depresión, como que dormía mucho, que es normal, o dormíamos invertido, o sea, de la noche estábamos despiertos y de día estábamos durmiendo. Y, y bueno, me tuve que instalar porque empezaba a saltear comidas. Nos dábamos cuenta que mi papá no estaba comiendo en el primer tiempo y veíamos que en la heladera quedaba la comida tal cual del día anterior. Eh, con mi hermano nos empezó a llamar la atención y también sobre que ya tiene 82 años, entonces ya va perdiendo masa muscular, pero en ese Sí. momento perdió mucha más masa Ah. muscular, estaba muy, muy flaquito y entonces él es una persona muy activa, siempre hace muchas cosas, busca cosas para hacer, si no las inventa porque crea en madera, le gusta trabajar mucho en madera y tiene sus creaciones, pero sí, nos llamaba la atención, era lógico que le estuviera sucediendo, pero bueno, ya notábamos que estaba en riesgo, entonces Ah. decidimos que yo me quedé esos 3 meses con él, pero también estaba haciendo mi propio proceso, entonces no me daba cuenta, no era tanto lo que comía y lo que comía era saludable por nuestro estilo de vida, pero sí, era retención de líquido y me daba cuenta que me empezaban a doler las articulaciones, la Ah. zona lumbar, las rodillas, los tobillos, la fascitis plantar, nunca la había vivido, pero yo capaz que estaba sentada y me levantaba para agarrar algo
y los primeros pasos me redolían los pies, pero bueno, y no me daba cuenta todo eso que se estaba acumulando en mí, ¿no? Y eh, cuando empiezo a darme cuenta, primero, bueno, al principio es hasta como un shock, ¿no? Que no me entraba la ropa, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? Eh, pero bueno, cuando empiezo a hacerlo consciente, lo empiezo a trabajar en mí, me permitió también comprender y entender de otra manera cuando le pasa a otra persona. Eh, eso, cuando uno lo empieza a vivir, lo vive desde su propia experiencia, entiende de otra manera. Claro, porque de alguna forma también es como vos veías a tu papá que estaba perdiendo a su esposa, a la persona que él eligió desde los 14 años, o sea, toda la vida. Y Sí, también vos estabas perdiendo a tu mamá, pero también tenías que proteger a tu papá, entonces tu cuerpo hizo lo mejor que pudo. Bueno, la necesito proteger a ella. Pero en esa protección también te causaba muchos dolores. Igual, a mí me parece súper lindo que vos lo cuentes, porque muchas personas que están en un proceso de duelo o en un proceso de transformación en su vida, en un momento triste en su vida, a veces su cuerpo empieza a retener líquidos, a aumentar de peso y se castigan. Decís, no, 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 en realidad tu cuerpo te está queriendo proteger, no lo hace para hacerte más mal de lo que ya estás viviendo, sino solamente para protegerte. Pero es bueno esto de llegar a un punto de hacer conciencia y decir, bueno, ya ahora puedo empezar a cuidarme de vuelta y no necesito que mi cuerpo se autoproteja, sino que yo puedo empezar a mirarlo distinto. ¿Cuándo sí. fue ese clic que hiciste como te diste cuenta, acá hay algo, necesito empezar a hacerme cargo también de esto? Hacerme cargo de la adulta que soy, porque empiezo a darme cuenta que esa protección que estaba haciendo físicamente, con kilos, tenían que ver con mi niña interior. Mi mamá yo cuando era chiquita, ella trabajaba mucho porque tenía dos, incluso hasta tres trabajos. Wow. Ella era licenciada en enfermería, entonces, y trabajaba en el hospital. Nosotros vivimos cerca del hospital. Bueno, muchos años atrás no había toda la conexión que hay ahora, el transporte y los medios de comunicación, ¿no? Entonces, también el hecho de vivir cerca del hospital, cada vez que faltaba alguien al servicio o cuando llovía mucho, siempre se recurría a mi mamá porque estaba cerca. Y mi mamá, que vivía la profesión desde la vocación, desde el alma, porque además fue docente de enfermería en la Ah. Cruz Roja, eh, ella siempre, nunca decía que no, siempre iba. Entonces, claro, yo sentí, es como yo lo viví, porque en realidad mi mamá fue una mamá muy presente, muy protectora y capaz que hasta sobreprotectora, Wow. pero bueno, yo sentía que me faltaba mamá, porque en ese momento la forma que tenía de los horarios de trabajo eran de lunes a viernes de 14 a 22, Wow. pero los sábados y domingos también trabajaba un sábado y domingo sí y el otro no. Y el que le tocaba trabajar después compensaba con un franco entre semana. Pero claro, yo entre semana iba al jardín, después al Claro. colegio, después al secundario. Incluso cuando ya era más grande, en el secundario había veces que capaz que nos veíamos minutos o no nos veíamos Ah. por días, 2, 3 días, porque como ella trabajaba también en un laboratorio, trabajaba en el hospital de 14 a 22, trabajaba en un laboratorio de extraccionista en el horario de la mañana de 7 a 10, y después en la Cruz Roja, que también daba clases. Entonces, bueno, mis papás son de Bolivia, se vinieron a Mira. Argentina, compraron el terreno y mi papá construyó su casa desde cero. Entonces, fue todo trabajando. Trabajando. Entonces, era eso. Ahora la casa que está hecha por ellos es el resultado, pero bueno, fue mucho sacrificio. Y bueno, yo lo viví de niña como que necesitaba a mi mamá. Yo extrañaba a mi mamá. Capaz que Wow. estaba mi papá, pero mi papá estaba revocando la pared.
Y entonces, y de repente yo tenía esa angustia que no podía describir qué me pasaba y me ponía a llorar y era porque capaz que era sábado, era domingo y yo quería estar con mi mamá y mi mamá estaba de guardia. Entonces, bueno, lo que sucede en el duelo es que mamá se fue, pero ya no volvía. Entonces, ya ahora sí tenía que asumir y ser la adulta que soy y ver esa niña, observarla y darle lo que necesita, pero ya desde la adulta. ¿Y qué le dijiste a esa niña? Como para las mujeres que estamos en ese mismo proceso de quizás perder a alguien o dejar ir a alguien y todavía somos unas niñas chiquitas esperando que mamá esté con nosotros, pero bueno, mamá ya no está. ¿Qué le dijiste vos a tu Isa, a tu Isa chiquitita? Primero empecé a abrazarla con mucho amor, darle ese abrazo, eso que estaba necesitando, eso que le faltaba. Eh, no sé muy bien, no te puedo expresar con palabras, porque capaz que eran palabras más mentales o eran más emociones en ese abrazo. Eh, pero sí empezar a asumir, a decir, bueno, ahora lo que necesites te lo voy a empezar a dar yo. Entonces, los mimos, los abrazos, el tiempo, empezar a buscar tiempo para mí, y empezar a observar si necesito tiempo de descanso, si necesito actividad, Bien. actividad física. O sea, empezar a dármelo yo. Pero a la vez, al mismo tiempo, iba conectando con mamá, ya no desde que como que partió para nunca más volver. Su presencia se hizo más presente, porque la empecé a contactar de otra manera, en todo lo que había dejado para mí. Acá en la estética, en las cortinas, las cubre almohadas, las sábanas, del cubrecamilla, están hechos por mi mamá, porque ella también cosía a máquina, tejía, hacía muchas cosas manualmente. Entonces, hay muchas cosas, prácticamente en todo en mi vida, siempre hay una cosita que está hecha por ella. Cosas para mi hijo también. Después la casa en general, las plantas, se llamaba mucho la naturaleza, las plantas, las flores, los animalitos, las mascotas. Entonces empecé como a verla en la naturaleza en general. Ahí está mi mamá y la puedo ver y sentir de esa manera. Y sobre todo en mi interior. Qué lindo eso que dices. Me emociona mucho porque un clic que hice fue sentir que está en las células de mi cuerpo, porque yo crecí dentro de ella. Entonces, no hay manera, no hay separación, están en mí también. Entonces, eso fue como darme cuenta de que no hay separación y, y ahí le empecé a sentir distinto. Eso fue básicamente de que está dentro mío también. Wow, increíble. Y nos hiciste llorar a todos. Sí, es muy Pero me, emocionante. sí, sí, y es muy emocionante esto porque yo ayer veía justamente ese reel que vos mencionabas, eso de tu mamá, y es muy emocionante como, vos decías, oh, extraño a mamá, mamá está trabajando, y cuando eras chiquita, ¿no? Pero ahora de grande y en todo el proceso te fuiste dar cuenta que tu mamá está en absolutamente en todos lados, y no solamente en todos lados externamente, sino que está todo el tiempo contigo. O sea, que está, es parte de tu ser y darte cuenta de eso y a muchas personas que quizás están viviendo un proceso de duelo, de pérdida de su mamá, incluso mismo ayer acá en Estados Unidos y en muchísimos países se festejó el Día de la Madre y capaz que muchas mujeres estaban tristes porque no tengo mi mamá para festejarla, pero darnos cuenta de que mamá siempre está con nosotros es increíble y es muy confortante, ¿no? Porque es ese abrazo, entonces cuando nos abrazamos, cuando uno permite ver, abrazar a esa niña y darle lo que necesita, también es contar con el apoyo de mamá adentro, dándole a esa niña que fuimos todo lo que necesitaba. Sí, exacto, exacto. Tan linda. Es muy lindo, sí. Sí, darse cuenta y poder sentirlo, poder vivenciarlo de esa manera, Sí. ya uno es como que deja de
de sentir esa desconexión, o sea, ella está en todos lados, incluso dentro mío. Wow, wow, me encanta de verdad. O sea, que puedas sentir esa conexión y me encanta el aprendizaje para todos poder sentir esa conexión con nuestra mamá. Y también, o sea, me imagino que a vos te pasa, a tu hijo cuando vos le contás estas cosas, él también siente esa conexión con su abuela, siente esa conexión contigo cuando quizás no puedes pasar tiempo con él y demás, igual siente, no, igual mi mamá está. ¿Cómo lo maneja él? Sí, bueno, él fue, como ya está más grande, ya tiene 17 años, lo fue un poco espectador y también partícipe de esto, porque yo le iba contando también mi proceso. Y sí, él también en gran medida fue criado por mi mamá, porque mientras yo trabajaba, estaba con la abuela. Las tareas del colegio de primario las hacía con la abuela. Abuelita, le dice. Abuelita. Sí, y tiene muchas cosas que atesora, es como que está presente. Por ejemplo, ahora este año él está egresando del secundario y hicimos el buzo que es de egresado, Sí. que es distinto al uniforme, y bueno, surgió que uno de los chicos había perdido el buzo, se intercambió con otro, y bueno, dije, vamos a ponerle el nombre al buzo como hacíamos cuando eras chiquito, y yo guardé eran como unas cintas bordadas a mano por mi mamá, que había puesto el nombre de él. Entonces yo eh, las había conservado en principio para ponérselas cuando hacía el recambio del uniforme, pero como después ya fue grande, no era necesario. Entonces, pero las tenía y dije, bueno, te voy a poner acá en el buzo y le puse el nombre de él, acá donde iría la etiqueta, ¿no? Sí. Pero bueno, es como que él quedó sorprendido porque él no se acordaba de que tenía eso, pero bueno, tiene muchas cosas hechas por mi mamá y sobre todo en los recuerdos. Hay muchas cosas que él recuerda y dice como decía la abuelita o como hacía la abuelita, es como que la tiene muy presente. ¿Y tu papá cómo está hoy? Mi papá hoy está muy bien, eh, incluso, bueno, ellos, es una historia de amor para hacer otro vivo, otra historia, porque bueno, mi papá, ellos cuando eran novios iban al cine, les gustaban mucho las películas mexicanas que estaban de moda en aquel momento, mariachis. Entonces mi papá en el noviazgo y hasta ya en los últimos años le ha hecho serenatas a mi mamá. Wow. Entonces le costaba mucho, luego de que falleció, poder ver o escuchar canciones mexicanas, y sobre todo las de amor, y bueno, todo eso lo emocionaba mucho. Entonces lo evitaba. Pero en el último tiempo, en el último mes y medio, descubrió un canal que pasan todas películas mexicanas y ahora las puede ver y se Oh. divierte, se ríe, ya no llora, porque antes era ver algo mexicano o una canción, y sobre todo las de amor, y se emocionaba mucho. Y no, decía, sacalo, porque le hacía mal. Pero Oh. ahora lo puede hacer. Hace una vida súper normal, es una persona muy, muy activa, sigue incluso trabajando, haciendo cosas en casa, pero también a veces hay clientes él es pintor, Ok. entonces hay clientes que lo llaman por trabajos chiquititos y va, pinta, este, es muy activo. Entonces hay cositas que las toma, sí selecciona lo que puede hacer, hay cosas Claro. que no. Anda en bicicleta. Mi Wow. papá también anda mucho en bicicleta, se maneja en bici, pero gracias a Dios, está muy bien. Está muy bien. ¿Y este sábado pasado tuvieron pizzas en tu casa? Tuvimos pizza, Ok. sí. Vamos todos los sábados a la noche y bueno, sí, comimos pizza, estuvimos mirando alguna serie y bien, lo pasamos lindo. ¿Y tu hermano? Porque también es parte de todo esto, tu hermano. ¿Cómo Sí, mi llevó todo el hermano. proceso y demás? ¿Él es el más grande? ¿Cuál es la posición tuya? ¿Él es más grande o es segundo? Él es más grande. Ok. Él tiene 6 años más que yo. Ok. este, y bueno, sí, él trabaja también conmigo, él siguió también enfermería, también es docente, como mi mamá, y bueno, él sí, vivió también el proceso del duelo,
él como trabaja en hospital, tuvo que volver enseguida al trabajo, pero bueno, sí también lo vivió a su manera y bueno, pero ahora estamos bien, ahora recordamos con alegría. Qué bueno. Sí, recuerdo el primer día que íbamos, volvíamos del trabajo, íbamos en el coche, y la primera vez que logramos recordarla sonriendo, para mí ese día no me voy a olvidar más, porque dije, esta vez nos estamos sonriendo y nos estamos acordando con gracia de ella. Pero sí, él también ya está bien. Wow, wow. Fue todo, es todo un proceso familiar, ¿no? Y qué lindo que vos puedas, tu hermano también trabaja contigo, Mi hermano porque trabaja después me contaste que conmigo. hace lo de plasma y todas esas Lo, cositas. sí, él hace plasma rico en plaquetas y la recuperación capilar, Ajá. que combina también con otras técnicas, y también hace plasma rico facial. Y bueno, resultados maravillosos. Yo contaba en mis reels con el proceso de menopausia cuando se me empezó a caer el pelo también, y mostraba cómo tenía el crecimiento por hacer el tratamiento, empezaban a crecerme los pelitos nuevos por acá. Ahora ya se fueron, como fueron creciendo más, se fueron integrando al resto del cabello, pero en los reels míos aparece una línea de pelitos por acá, después esos fueron creciendo y ya iban por acá y aparecían otros nuevos. Entonces, también mostré ese proceso de que el resultado es real, que sucede. Sí. El plasma rico en plaquetas es un tratamiento que además es natural, es con las células, las plaquetas del propio cuerpo que se Ajá. extraen de la sangre. Entonces no tiene riesgos de rechazo, de alergia. Es un tratamiento que es muy efectivo Wow. y es natural. Wow. Isa, y si vos podrías, hoy que es lunes y todavía tenemos un ratitito más, si podrías recomendarnos algo que podríamos hacer en la mañana, como para activar nuestra piel y que toda nuestra belleza interna también se refleje externamente. Algo que vos decís, no hace falta que vengas al centro de belleza porque lo tenés en tu casa. O sea, ¿qué podríamos hacer? Bueno, yo sí, recomiendo la rutina del skincare y siempre me vuelco más a lo más simple. Estoy también llevando mi vida a lo simple, tratando de simplificarla más. Entonces siempre doy rutinas como muy básicas, sobre todo al principio, cuando la persona tiene que incorporar los hábitos de empezar a cuidarse, de hacer la higiene, de hacer un tratamiento. Trato de que sea lo más simple, capaz que son 3 pasos nada más. De día se suma el protector solar. Si están expuestas, porque también yo conmigo trabajo la terapia solar, entonces cuando tomo sol lo tomo sin protector, porque si no nos bloquea. Pero cuando están expuestas sí, la protección solar, y bueno, dependiendo de la época del año también, porque ahora estamos con época de peeling, acá que es invierno, entonces, bueno, el protector solar hay que usarlo, claro. Pero básicamente es limpiar la piel, la higiene con el producto según el tipo de piel, a veces pueden ser espumas, pueden ser geles. No recomiendo mucho la micelar, aunque si usa la micelar, prefiero que la enjuaguen, retirar la micelar, sí. Ah, justo, Eh, justo eso quería preguntarte, porque no sé por qué ayer a la noche estaba pensando en el vivo hoy y dije, el agua micelar, ¿sirve o no sirve? ¿Por qué no la recomendás? A ver. Yo te recomiendo en procesos así como cuando viajas, cuando estás de viaje para esos días puntuales, es práctica. Capaz que esos días no retirarla no pasa nada, pero usarla como rutina de manera permanente, la micelar, eh, recomiendo enjuagarla, o sea, retirarla con esponjita o con toallita, con los pads, usar agua y retirarla. Porque la micelar lo que tiene es que tiene varios pasos en uno, es como que limpia, tonifica, hidrata, pero claro, la parte de limpieza, para limpiar, hay productos que son detergivos, lo que hace es las micelas que hacen, atrapan tanto el maquillaje como la suciedad que está en el rostro, y eso hay que enjuagarlo porque es como dejar el detergente o el jabón puesto o el shampoo.
O sea, lo tenemos que enjuagar, porque si no con el tiempo y dejándolo en la piel, termina provocando irritaciones. Entonces, lo ideal, sobre todo para las pieles más sensibles, es enjuagarla si la usan en la rutina diaria. Pero para un viaje, para días puntuales, para algo de apuro, se puede usar y es práctica, te saca del paso, es práctica. Pero si no, si estamos en casa normal, te recomiendo un gel de limpieza, una espuma, una emulsión o leche de limpieza o crema de limpieza, y esas también siempre se enjuaga. Luego puede ser una bruma y un producto hidratante o anti-age, dependiendo del tipo de piel y dependiendo también, evaluamos el estilo de vida de la persona, qué es lo que quiere. Hay gente que quiere simpleza, porque viene de no ponerse nada, entonces tenemos que reducir, capaz que a solo 2 pasos, limpieza, hidratación. Y capaz incluso el mismo producto de día y de noche, hasta que incorporamos el hábito. Cuando ya la persona logra incorporar el hábito de hacerlo, ya ahí vamos reemplazando. Incluso a veces me dicen, ay, pero me da fiaca limpiarme la piel. Pero cuando usas el jabón, te estás limpiando y es reemplazar un producto por otro en realidad. Entonces cuando les digo, en vez de ponerte jabón, te pones el producto de limpieza específico, es simplemente lo tenés que reemplazar y después enjuagar. Y después colocar el producto de tratamiento. Y generalmente cuando arrancamos, cuando una persona no tiene el hábito de skincare, es solo esos 2 productos hasta que incorpore el hábito, y una vez que sí ya lo hace a la noche antes de dormir y a la mañana, vamos sumando capaz que alguna bruma, algún serum, pero vamos paso a paso. Hay pacientes que vienen y dicen, no, yo ya tengo esto, te nombran todo lo que compró, entonces es que es una persona que ya tiene el hábito incorporado y le gusta, y bueno, ahí ya armamos el kit de día, el kit de noche, pero sí, en principio, igual a mí siempre me gusta lo más simple. Parece a veces, incluso me dicen, te veo y parece que yo me hago de todo, pero en realidad es el resultado de el proceso de haber arrancado de joven. Pero bueno, las personas que no tenemos la oportunidad de agarrar la máquina del tiempo y volver al pasado, igual podemos empezar a cuidarnos desde ahora. Sí, siempre, siempre. Hay gente que incluso vienen, primera consulta tienen 75. He tratado por primera vez a una señora de 80 porque ella venía, en realidad no los tenía cumplidos, pero venía a prepararse 2 meses antes para su fiesta de los 80. Entonces ella empezó, yo le recomendé, ella quería solo hacerse una limpieza de cutis, después, llegado más próximo a la fiesta, se iba a hacer otra. Pero ya cuando la vi, le dije, bueno, podemos hacer tratamiento, podemos hacer algo y que quede la piel más linda, más radiante para ese día. Le encantó y bueno, luego cumplió los 80 y siguió haciendo tratamiento, sí. O sea, Así que cualquier edad siempre, es la mejor edad para empezar. Lo importante es empezar. siempre. Sí, 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 sí. Y siempre, yo lo que digo es lo simple. Si alguien viene de no hacer nada, empezamos con lo básico. No abrumamos con muchos pasos o muchos productos o mucha inversión. Siempre vamos paso a paso. Te hago una pregunta más. Las Sí. cejas, ¿cómo las tratan? O sea, ¿también se limpian en el mismo proceso que uno se limpia la cara? ¿O hay como champucitos especiales para las cejas? ¿Cómo es Sí, ese proceso? Porque yo a veces me doy hay, cuenta de que no me limpio las, o sea, como que me lavo la cara, pero no específicamente, digo, es pelo, ¿cómo lo tengo que tratar? sí, yo no me dedico a hacer los tratamientos de cejas puntualmente, laminado y microblading y todo eso no lo hago. Pero con respecto a lo que es el cuidado de la Sí. piel, con el mismo producto que nos limpiamos la piel, va en las cejas. El contorno de ojo, hay algunos que son específicos para el contorno de ojos. Yo suelo usar la misma leche de limpieza, la uso en el contorno de ojos. Entonces, incluye las cejas, paso toda esta zona y después retiro con la esponjita también. Uso el mismo producto. Pero la gente que se especializa en cejas, sí, suele haber kits especiales para esa zona. Y también sé que puede pasar que se utilizan esos productos específicos porque a veces hay personas que desarrollan como una caspita en las pestañas también.
y a veces suelen tener como cierta irritación en el ojo o también orzuelos porque forman como una caspita en la línea de pestañitas. Entonces tienen que usar un producto específico para esa zona, para limpiar, y bueno, pero a veces es indicado directamente por el médico y a modo después preventivo se puede usar alguno de uso cosmético. Bueno, pero digamos algo básico, yo la misma crema que uso de limpieza de la cara la puedo tranquilamente pasar por mis cejas y Sí, lavarlas, lavar las cejitas y lavarme toda la sí, cara. Y ahí claro, puedo sí, quedar. sí, sí, Y sí, después sí. sí o sí me tengo que poner alguna otra, o sea, una vez que limpio mi cara, ¿tengo que ponerme algo que proteja esa limpieza o no? Una vez que limpias, la piel está limpia, se barre todo lo que es secreciones de la piel, las impurezas que se pueden pegar del ambiente, si uno está más en el exterior también. Entonces barremos todo eso, limpiamos, la piel queda limpia, pero después usar una bruma, una loción, lo que hace es volver la piel que vuelva al equilibrio, a la calma, después de barrer todo y de limpiarla. Entonces es como que le da calma, vuelve al equilibrio. Usar una bruma sería lo ideal. O el agua termal, mucha gente usa el agua termal también. Y después colocar la hidratante o la crema de tratamiento, si es una edad más avanzada, algo anti-age, eh, como paso siguiente. Y si es de día y vas a estar expuesta al sol, usar la protección solar. Y tú mencionaste en un momento tu terapia como solar, que salís Sí, específicamente a tomar un poquito de sol. sí. ¿Cuántas veces al día salís y cuánto tiempo estás expuesta al sol? Son unos 10 minutitos. Trato en lo posible, y no todos los días lo puedo cumplir porque por horarios laborales, pero trato de que sea a la mañana en el amanecer, cuando sale el sol, las primeras horas que están más presentes los rayos ultra, los infrarrojos son los que se Oh, ok. necesitan. Los Ujú. infrarrojos son los que, viste que al amanecer y al atardecer se ve el cielo como naranja. Sí. Bueno, esos son los rayos que nosotros necesitamos y que influye a nivel mitocondrial, que las mitocondrias son las que generan la energía en el cuerpo. Esto por procesos míos que tuve que hacer, bueno, investigando, siguiendo algunas cuentas, lo empecé a poner en práctica y me pasaba que de repente por la menopausia y por estrés se me alteraba el sueño, no dormía tanto de noche. Cuando empecé a ver que era importante dormir bien, el sol te regula el ritmo circadiano. Entonces, cuando vos tomás unos minutitos el sol de la mañana, un poquito al mediodía, si se puede, y si no, el de la tarde, eso naturalmente te acomoda biológicamente, porque es el Ah, sol, te acomoda el organismo mañana, tarde, y en lo posible, ya en las últimas horas de la noche, ya evitar las pantallas, claro. por el tema de la luz azul y todo lo que es pantalla, las luces también, ir bajando, usar luz cálida, usar alguna luz roja o naranja. Yo todavía no me los compré, pero sé que hay unos anteojos también que se usan amarillos y rojos para filtrar la luz, porque a veces por trabajo hay gente que no puede, que necesita trabajar o con el celular o con la computadora, entonces utilizan esos anteojos para filtrar, porque si no entra a través del ojo esa luz y ya nos termina alterando biológicamente muchas cosas, pero principalmente el sueño. Y ahí nos altera todo. Sí. Sí. ¿Y algún consejito para los hombres? Porque viste que a veces los hombres dicen, no, pero yo soy hombre, por eso no me cuido. Ellos usan el mismo jabón que se pasan por las patas, lo usan en la cabeza. Pero en realidad los hombres, y hay muchos hombres que se cuidan, ojo, ojo, Muchos, ojo, sí, muchísimos, últimamente es una gran muchísimos. tendencia, sí, sí, sí. Eh, el consejito para los hombres es igual, solo que se adaptan algunos productos para su piel que tiende a ser un poco más oleosa, más grasosa, aunque muchas veces también está compensado, o sea, se da de manera conjunta la parte oleosa con deshidratación. Es muy frecuente que venga el hombre que dice, tengo grasitud acá,
pero tiene descamación por deshidratación. Entonces, si bien tiene exceso de grasitud, no puede retener el agua. Entonces, a veces, si bien se usan texturas más livianas para ellos, buscamos compensar ese nivel de hidratación para que vuelva al equilibrio. Wow. ¿Y a ella le recomendás? Porque a mí me recomendaron tomar agua con un poquito de sal, tipo sal marina, esas cosas. ¿Tú le Sí. recomiendas eso? Para todos, sí. El agua con sal es la hidratación perfecta porque le estás aportando los electrolitos con la sal, y si es la sal marina, y si no la sal común, porque a veces no tenemos, Claro. pero si tenés la sal marina, ideal. Y hay gente que también hay unas grandes tendencias y que también incluso toman agua de mar, hay hay mucho que fui descubriendo, pero bueno, no todo lo incorporé, pero son todas cosas naturales pero bueno, la sal marina es como lo más práctico de agregarle un poquito al agua y de esa manera te estás hidratando. Wow. O sea que a los hombres que se puede decir que tienen la piel como oliosa, como un poquito grasosa, pero igual se les escama, o sea que está seca a la vez y les falta un poquito más de tomar una mejor agua. Y una mejor agua no es la agua más cara, sino es el agua con un poquito de sal. Sí, las mujeres también. Y las mujeres O sea, también. para todos, sí, sí. Y a los hombres lo que les sucede en realidad no es que tienen graso y seco, es graso deshidratado, se les deshidrata Gracias. porque no tienen, o sea, no todos los hombres, dependiendo la piel, pero es frecuente que a veces incluso por querer limpiarse la oleosidad, se limpian mucho y provocan ellos mismos la deshidratación, porque eh, barren toda la barrera de protección que tiene la piel naturalmente y la piel pierde su capacidad de retener el agua. Entonces empieza a tener descamación por deshidratación. Oh, wow. Y vos que sabes todo esto de piel, porque yo el otro día hice la pregunta, ¿cada cuánto deberíamos bañarnos en realidad para mantener nuestra piel bien? Es que hay gente que, bueno, somos excepcionales y nos bañamos todos los días. Sí, Hoy mi nosotros en situación actual, Argentina, hoy mi situación no me permite bañarme todos los días porque tengo que ir hasta el gimnasio a bañarme, así que día por medio. Pero ¿cuánto sería lo recomendable bañarnos, lavarnos el pelo y hacernos toda esta limpieza de skincare? en realidad tiene que ver con una cuestión cultural. Nosotros los argentinos somos de bañarnos todos los días, pero en otros países, en otras condiciones, no siempre, y culturalmente también. Como Argentina te diría, nos bañamos todos los días nosotros y más si vamos al gimnasio. Sí, La piel, claro, la piel en realidad también es la higiene diaria 2 veces por día mínimo, o sea, a la mañana cuando te levantas, que es la típica que decís, me lavo la cara cuando me levanto, bueno, en vez de jabón usamos, y encima hay un jabón que comercialmente es muy conocido porque supuestamente tiene un porcentaje de crema, pero en realidad es más para el cuerpo, no es para la cara. Entonces, el de la palomita. claro, Ok. entonces hay gente que viene y me dice, yo me lavo pero con el jabón, no, hay los productos del skincare es para la cara, el jabón es para el cuerpo. Y bueno, el baño, dependiendo como hablamos, la condición de cada uno, el país en el que se encuentra, nosotros los argentinos nos bañamos todos los días, y más el día que entrenamos. Sí. Pero bueno, sé que culturalmente, y más con esto de las redes, nos permite que nos vea gente de todos lados, pero depende también cuestiones culturales y las posibilidades que uno tenga, ¿no? Pero Eh, en sí es recomendable bañarse y pasarse la esponja esa de... ¿Vos la la recomendás? exfoliante, La que es como todo... sí, Que es la gente... como un Sí, bollito ese, ¿la de... recomendás? Sí, 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 Ok. sí, eso se puede, es más suave, hay guantes exfoliantes que son un poco más abrasivos, pero eso sí se puede usar todos los días, eh, cuando la persona realiza el baño. Sí, sí, se puede usar. Y después del baño también hidratar el cuerpo, o sea, usar un hidratante corporal también. El momento ideal es justamente
inmediatamente después del baño, aunque a veces en invierno da un poco de frío Sí. o da fiaca, pero es el momento ideal, porque es cuando colocamos la crema, sellamos la hidratación del baño, de la ducha o del baño que hagamos. Entonces Ajá. la piel queda como húmeda, viste que cuando vos te secás con la toalla el cuerpo y después inmediatamente te querés vestir y se te traba un poco la ropa por la Sí, humedad de la piel, sí. bueno, ese es el momento de hidratar la piel, de poner la crema corporal, porque sellas esa humedad, entonces te rinde mejor el producto, se optimiza el nivel de hidratación de la piel del cuerpo, entonces da un poco de fiaca, cuando hace frío da un poquito más de frío, pero ese es el momento ideal y se optimiza la hidratación del cuerpo. O sea que si nos ponemos la ropa de uno y que nos queda como media trabada, le estamos poniendo el material de nuestra ropa a nuestra piel. O sea, no Y te estamos haciendo todo el termina, proceso de hidratación correcto. claro, y la ropa termina absorbiendo lo poquito que queda de humedad del baño, digamos, de haberte duchado, como sea que te bañes. Ajá. Entonces, cuando vos todavía tenés esa humedad, que está seca, porque vos te secás con el toallón, está seca, pero Sí. sentís que la ropa se traba. Esa humedad que está en el cuerpo, cuando pones la crema forma una película, porque las cremas tienen, o emulsiones, tienen un componente lipídico, la fase, digamos, lipídica de la crema o de la emulsión, y forma esa barrera protectora. Entonces sella y evita que esa humedad se evapore y retiene la propia humedad del cuerpo. Cuando vos hablabas de hidratarnos con agua y sal, Ajá. o con agua sola, según como la gente prefiera hidratarse, retiene mejor también la humedad de la piel. Wow, increíble, increíble las cosas que no hacemos por fiaca a veces, ¿no? O sea, Sí, me quiero vestir rápido porque hace frío, pero en realidad un poquitito de crema que nos pongamos en realidad ayuda al cuerpo entero. sí, sí, sí. Y además cuando uno lo hace hábito, a mí me pasa que cuando no lo hago, siento la tirantez, tanto en el rostro como en el cuerpo, o sea, me tira, los codos, las zonas que se resecan, los codos, las rodillas, se resecan y te pica. Y hay un tema de salud también, porque a veces la gente mayor, los que son adultos mayores, los médicos siempre recomiendan tener la piel hidratada, porque a veces ellos ya hay zonas del cuerpo que empiezan a tener esa descamación por deshidratación y pica, se rascan y a veces provocan microlesiones que dependiendo también si tienen patologías, si son diabéticos, si por más que estén sanos, son microlesiones por las cuales pueden ingresar microorganismos, bacterias. Entonces, para evitar infecciones, para evitar otros riesgos, siempre los médicos recomiendan la hidratación. Wow. ¿Y a tu papá se deja cuidarte, se deja hacerse tratamientos por ti? Sí, se deja. Oh. Sí, he probado tratamientos con mi papá, con mi mamá también, y ahora bueno, con mi hijo y mi marido. ¿Habías hecho una vez? Era Sí, una que historia. le estaba depilando las cejas a Mike, porque ahora se las estoy viendo y se las tengo que depilar de vuelta. Le estaba limpiando acá el entrecejo y vos comentaste que a tu esposo y a tus hijos aprovechás. Me imagino que tu hijo debe estar feliz. ¿Cómo tiene Sí, la sí, piel sí. él? Bien, bien. Sí, le gusta, le gusta, le gusta. Incluso él se queda dormido. Cuando empiezo a trabajar se queda dormido. Este, sí, Y en la escuela, ¿qué este, le dicen los compañeros, las compañeras? Debe ser la envidia de todos. Sí, lo que pasa es que, bueno, es parte del proceso, digamos, de la etapa, pero ellos están, viste, como en muchas cosas a la vez y están con, no sé, cosas, ahora por ejemplo con todas las actividades de egresados, pero, pero sí. Y a veces incluso la estética ha sido lugares donde vienen a reunirse para equipo, porque como estamos a la vuelta del cole, Okay. vienen, hay un espacio donde junto dos camillas y queda como una mesa grande y hacen maquetas y los trabajos para presentar en equipo. Qué bueno eso, me gusta que también tu consultorio sea un espacio donde tu hijo pueda pasar tiempo con sus compañeros y ellos también ver qué es lo que tú haces, ¿no? Sí. ¿Por qué él tiene la cara tan limpia, tan linda si es un adolescente? Y es porque mi mamá me la limpia. ¿Él lo dice orgulloso o le da un poquito de pena que vos lo ayudes con su rostro? No, lo toma
como, en realidad también es algo natural, no, tampoco hace alarde de eso, pero es algo que él creció desde chiquito, o sea, desde que él sabía incluso, cuando él nace, yo siempre alquilé una casa o un consultorio para trabajar. O sea, siempre trabajé, o sea, en un lugar específico para trabajo. Pero cuando él nace, rescindo el contrato de alquiler y me repliego y me pongo mi cabina en lo que era mi dormitorio de soltera, de la Ajá. casa de mis papás. Entonces, bueno, ahí es donde empiezan a ayudar mi mamá y mi papá a cuidarlo mientras yo atendía. Al principio atendía un tiempo muy reducido y en la medida que él fue creciendo, cuando empezó a ir al jardín, después al primario, y ahí ya empecé a ampliar un poco más el horario. Pero él ya siempre estaba acostumbrado a que cuando la puerta de mi cabina estaba cerrada era porque yo estaba con pacientes. A veces me tocaba la puerta y me decía, mamá, ¿puedo ir con el tío No. al supermercado? Porque capaz que los tíos lo invitaban para ir a pasear o a algún Sí. lado. Me pedía permiso, pero ya estaba acostumbrado. Entonces para él todo esto es como eh, parte de lo cotidiano, Sí. es natural en él. Entonces es algo que no es algo extra que lo hiciera, entonces es algo normal, Es parte de digamos. su vida. Él Claro. creció con la belleza, él creció con las Sí. limpiezas. O sea, qué lindo eso. ¿Y tu esposo? Porque tu esposo lo conociste hace muchos años cuando estabas también metida en todo este mundo. Sí, Él es también de cuidarse, de valorar tanto lo interno como lo externo. ¿Cómo es él? sí, él, en cuanto a lo que es tratamientos faciales, tuvo épocas años atrás en los que capaz que me pedía cosas más específicas para el contorno de ojos. Ahora Ujú. simplemente se coloca el hidratante, además por su trabajo, él está en un estacionamiento de coches, Ok. entonces está más expuesto al aire libre y necesita tener una buena hidratación. Entonces está con simplemente eso. Pero bueno, sí, cuando tengo que hacer algún ejercicio, alguna práctica, porque siempre estoy formándome y actualizándome, son ellos los primeros a los que recurro. Son ellos los primeros, los conejillos de India, los que quedan bonitos ahí. Me imagino que tu esposo también se debe ver muy joven como tú, porque tú Sí, realmente te ves muy joven. O sí, sea, además él tiene 11 años más que yo. Entonces siempre fue cuidarse físicamente, aunque ahora, bueno, ahora tiene la típica pancita de hombre, pero bueno, sí, siempre aparentó menos de la edad que tiene. Eh, Así que, y ahora hace poco con él, qué horror lo que voy a decir, pero él se teñía, se hacía la sí. tintura, pero bueno, él lo decía igual abiertamente. Pero el año pasado tomó la decisión de no hacerse más la tintura y ahora tiene sus canas naturales. Entonces, y todo el mundo le dijo que le quedaba espectacular, que le queda mejor. Así que, bueno, lo pudo sostener, porque al principio estaba medio indeciso y ahora logró dejárselo natural. Wow, wow. Habrá sido un gran paso, ¿no? También para él, porque bueno, si venía haciéndose color y deja las canas, o sea, las Sí, canas son aparte se lo hacía él mismo, se hacía color en el pelo y tiene una barba acá de costadito y acá tipo candadito y también se tenía la barba, o sea, era todo un trabajo artesanal. wow. Pero, y la barba lo tenía que hacer más seguido, cada 10 días más o menos, ya crecía y se veía blanquito y se lo tenía que pasar. Pero, pero bueno, sí, hubo un día que dejó pasar más tiempo y empezó a crecer un poco más y después empezó a hacer la transición. Fue medio como espontáneo, sin querer queriendo, no sé. Sí. Pero hubo un momento que le dije, ya, si te cortas, cuando haces el corte te queda apenas una última partecita de las puntitas, la transición la hiciste, si te animás, ya este es el momento. Y lo hizo y empezó a sentir, o sea, todo el mundo le daban buenas devoluciones, como que, wow, algunos no lo reconocían de entrada y decían, te queda buenísimo. Wow. Y bueno, ahí ya decidió dejarlo. Y se quitó un trabajo de encima, porque tú sabes que yo no Sí, me hago color por esto de tener que estar todos los meses haciéndome color. Entonces ando acá con sí, sí, mis sí. canas. Claro, sí, ganó libertad, más natural y eso
incluso tener que ir a comprarlo, porque cuando te acordás dices, uy, ya me toca, hay que comprarlo, me falta el activador y todas esas cosas que estar pendiente y ahora se siente más cómodo. Se quitó una tarea de encima. Sí, sí. Lo bueno que teniéndote a ti como esposa que lo ayudás a mantener su piel bien y demás, o sea, es como que las canas lo hacen hasta incluso más joven, lo deben hacer. Sí, 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 todo el mundo dijo que le quedaba mucho mejor, le queda más natural. Wow, wow. Yo acá tengo que arreglarle las cejas al mío. Ayer, tú sabes que hablando de cosas de belleza para hombres, ayer me pidió que le depilara los hombros. Pero no lo hice con cera, porque no tengo con cera, pero se lo hice. ¿Viste las Epiladies? Sí, Y le saqué todo, lloraba, pobrecito, qué lloraba porque es dolor. Sí, es muy pasa que doloroso. yo uso la Epilady en las piernas y ya estoy súper acostumbrada a eso, pero él Claro. estaba ahí sufriendo del dolor. ¿Tú recomiendas ese tipo de tratamiento o es como muy invasivo para un hombre? Más allá de que tú no... Eh, los hombres suelen hacerse, que lo hacemos acá por jornada, una vez al mes, la depilación láser. La depilación Lo láser. hacen, entonces no es para nada doloroso porque para la depilación láser es necesario el rasurado previo de la zona que se va a tratar y luego se pasa el láser. Entonces no hay método de arranque, se rasura y después el láser, lo único que según el color del vello, el grosor, puedes sentir un poquito de calor o tipo pinchacito donde están los pelitos, pero es simplemente eso. Wow. Y Entonces no sufren tanto. no sufren tanto así. Ayer sufrió Mike, se le caían las lágrimas, pobrecito. Pero Sí, él me lo pidió. No es que, a ver, no anden pensando que yo obligo a mi esposo a sacarse los pelos de brazo porque no me joden. Él me lo pidió y él lloraba ahí, pobrecito. sí, es que este sistema puntualmente es uno de los más dolorosos. Creo que más que la cera, porque la cera es un tirón. En Sí, cambio ese vas partecita por... Yo la verdad nunca lo utilicé, pero es por lo que me comentaban las chicas, las que lo utilizaban, que sí, duele más. sí. Yo uso ese sistema con mis piernas y la verdad que como ya estoy súper acostumbrada, me permite no tener que hacerlo tan seguido. Si yo Claro. paso rasuradores y demás, es mucho más seguido el proceso y no me gusta. Entonces, esto que puedo hacerlo cada mes y va a estar todo bien. Había algo más que te quería comentar, pero justo él me mencionó eso y se me olvidó. No, ay, se me fue. Había algo que yo te quería comentar. No, es que justo vino cuando él mencionó el tema de la cosa así, de depilarse pero bueno, no sé, se me pasó. La vejez. Edad. La edad está Ya va a presente. venir. No sé, no me acuerdo. No me acuerdo más. Oh, sí, eso quería preguntarte, que es re importante. ¿Dónde estás? ¿Dónde la Ah, gente bueno, puede ir a atenderse contigo? ¿Dónde pueden ir a ver tu cara espléndida? ¿Dónde pueden ir a verse así como ti y demás? ¿Dónde te pueden ir a visitar, a conocer, a usar tus tratamientos y demás? ¿Dónde? bueno, yo soy de Buenos Aires, Argentina. Estoy en la zona sur de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Lanús es Lanús Oeste, pero estoy en la zona céntrica, Lanusita. Así que, bueno, sobre esto para la gente que no es de acá de Argentina, pero el que está cerca me puede ubicar en Lanús Centro y bueno, mi Instagram que es Isabel-Grimoldi. Ahí está. Entonces, cualquiera, Isabel-Grimoldi. ¿Grimoldi se escribe de alguna forma en especial? No, así Grimoldi. Así como suena, ¿Cómo suena? Isabel-Grimoldi, me la encuentran a Isa, que está le dicen Lanusita porque es como una parte pequeña de Lanús. Es la parte céntrica y ahí es toda la zona como más comercial, está digamos todo lo más gastronómico y todos los locales más comerciales en esa zona, que es lo más céntrico. Así que ahí mismo en Lanús, ¿eso sería cerca de la estación de Lanús? Sí, yo estoy a 3 cuadras de la estación. Perfecto, o sea que cualquiera que se tome el tren a la estación de Lanús hace 3 cuadras y ahí encuentra. ¿Y tu local está en la calle? ¿Se encuentra fácil? ¿O cómo Se la gente te encuentra, pide un turno? sí, se encuentra fácil, pero la atención es con turno previo Ah, ok. a través del WhatsApp, que en las redes, en la página, en el Google también lo pueden buscar. Solicitar el turno por WhatsApp y si no atendemos a gente que venga así sin turno previo, no recibimos. Y no estoy directamente en la calle, estoy en una planta alta, abajo hay otro local y yo estoy en la planta alta, pero sí es una esquina.
Ok, ¿y por qué es importante pedir turnos? Porque viste que a veces la gente dice, no, me caigo, me atienden. ¿Por qué sí es importante que se pida turno antes de ir? Es importante por una cuestión de organizar el tiempo de atención con la persona, para poder tener este espacio de dedicación para cada una y organización, porque cada tratamiento tiene un tiempo, hay distintos tipos de tratamientos y tienen un tiempo, entonces para poder estar organizadas en cuanto al tiempo, con una paciente y con otra y que no se superponga. Perfecto. Pero si alguien quiere justo pasar, ¿puede pedirte turno en persona o los turnos solamente los manejamos por WhatsApp o por Instagram? Todo por WhatsApp, sí, Por porque a WhatsApp. veces estamos atendiendo y si tocan timbre y no esperamos a nadie, hasta podemos, capaz que no atendemos, porque Oh, imagínate si estoy haciendo un masaje, no puedo desconectarme para recibir un turno por WhatsApp. Entonces sí, todo por WhatsApp, agenda una cita previa y, y después sí nos encontramos. ¿tu WhatsApp tiene también el robot que contesta o hay que esperar a que vos contestes? Tienen que esperar a que yo conteste. Estaba en una transición, en un proceso de automatización, pero bueno, todavía no está del todo implementado. Así que sí, esperan un ratito que yo voy revisando los mensajes y voy respondiendo. Bueno, pero me encanta esto que vos lo menciones, que lo menciones acá, porque hay que pedir turno, no se puede Sí, caer porque si estás haciendo masajes o un tratamiento, no voy a dejar a la persona para poder atender a la persona que está en la puerta, pero también para uno darse cuenta de, wow, cuando voy a la de Isa a atenderme, Isa no está distraída con su celular, no está distraída con el timbre, no está distraída con que si viene alguien extra o no viene alguien, va a estar 100% conmigo. Y eso es lo importante cuando uno va a hacer ese tipo de tratamientos, y más porque Isa no solamente te va a ayudar a limpiar tu cara, a hacer algo con tu cuerpo, sino que también te va a hacer preguntas y vas a descubrir por qué tu piel está reflejando lo que está reflejando. Entonces, todos los que quieren atenderse tienen que pedir el turno por WhatsApp, todos los que las consultas y demás, siempre por WhatsApp. Isa todavía no automatizó las cosas y está perfecto. Hay un ser humano atrás de cada mensaje. Por eso hay que esperar un poquito. Si no responde rápido es porque está trabajando con alguien o porque también tiene su vida propia, ¿no? ¿En qué horario vos no contestás? por Porque la vos estás con noche. tu esposo. Sí, sí, sí. Ya a partir dependiendo del día, porque ahora como te contaba, estoy con la actividad física y hay días que voy a las 7:30 de la tarde. Pero ya una vez que, sí, 7:30, 8, a veces salgo, capaz que puedo llegar a revisar un poquito antes de las 10, pero sí, ya después por la noche ya no respondo hasta la mañana siguiente. Me encanta porque es un ser humano de vuelta, es una mujer, es una Sí, persona detrás de un celular contestando cuando es su horario de negocio y cuando no está ocupada con alguno de los otros pacientes o de alguno de los, ¿cómo le dicen? ¿Pacientes o consultantes? ¿Cómo se llaman estas personas? sí, yo digo paciente, o a veces también le digo consultante dependiendo la consulta que traiga. Ok, Pero sí le decimos paciente. ok, genial. Así que ahora todos sabemos por WhatsApp y esperamos un poquito para cuando Isa nos pueda contestar, que nos va a contestar, pero cuando Sí. ella pueda hacerlo también. Isa, ¿querés decir algo para cerrar? Como cierre, bueno, me encantó haber participado, me encanta la energía, cómo conectamos, y bueno, la gente animar que siempre se puede comenzar, no importa la edad que tengan, y se puede mejorar la piel, sacar el brillo interior, conectar con uno mismo y sacarlo exteriormente, así que, bueno, eso, animarlas a que pueden volver a uno, ¿no? Volver a ser. Me Sí, encantó, Isa, muchísimas, 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 de verdad, con todo mi corazón, iría hasta la nocita a darte un abrazo, pero antes pediría un turno por WhatsApp, para darte un sí. abrazo y agradecerte por tu tiempo, por contarnos tu historia, por abrir tu corazón,
por contar todo lo del proceso de tu mamá y todo lo que viviste con ella y cómo ahora la sentís que tu mamá está en todos lados contigo y cómo eso también te ayudó a entregar ahora un servicio muchísimo mejor a cada una de las personas que van y te conocen. De verdad, te agradezco, te agradezco y te agradezco. Y ya sale esto en vivo en todas las redes Sí, sociales. sí, Muchísimas, muchas gracias. muchísimas, Igualmente. muchísimas gracias. Y estamos hablando, Gracias ¿sí? a ¿Te vos. parece? Sí, Hablamos. sí, sí. Besotes. Gracias a todos. Chao. Bye. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.